Muy bien, adelante. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Eh, Nos da mucha alegría que hayan podido conectarse, sumarse a esta iniciativa que hace el Cevitepal del CELAM y con el equipo de Eleccionautas. Un poquito nos presentamos. El CELAM es el Consejo Episcopal Latinoamericano, digamos un consejo que, como lo definía el cardenal Pironio, es una instancia de reflexión y de servicio a la evangelización de América Latina, ¿no? Justamente está al servicio de todas las diócesis de América Latina y tiene una historia muy rica en cuanto a aportes pastorales y documentos, ¿no? Todos conocemos al CELAM. Y dentro del CELAM está el Centro Bíblico Teológico Pastoral, ¿no? Su origen era el Centro Bíblico Pastoral, CEBIPAL, y después en el 2015 se unificó y se hizo el Centro Bíblico Teológico Pastoral. La directora general, la doctora Susana Nui, nos está acompañando y eso fue un poco la de la idea. Así que si sale mal, la culpa de Susana, porque ella fue la de la idea de promover esto. Yo me presento, perdón el burro adelante para que no se espante, decimos en Argentina, pero bueno, yo soy Monseñor Damián Nannini, obispo acá de San Miguel en Argentina, pero del 2017 a 2018 estuve como director de la Escuela Bíblica y vicerrector en el Cevitepal. Y allá me tocó justamente hacerme cargo del proyecto Leccionauta, que originalmente tiene una historia muy linda porque nació con un acuerdo entre el CELAM y la Sociedad Bíblica Unida, ¿no? O sea, tiene una fuerte impronta ecuménica desde el comienzo, y después, bueno, la Sociedad Bíblica prefirió hacer otro tipo de proyectos y quedó exclusivamente en manos del CELAM y del Cevitepal. Así que bueno, ahí hemos hecho algunos cambios, sobre todo he tratado de integrar la parte del WhatsApp y los audios. Así que bueno, también tenemos la colaboración, y sería imposible hacer cada semana los audios y todo el material sin la colaboración de la ingeniera Cristina María Cabrera, que justamente ella está allá en Bogotá, en la sede del CELAM, ¿no? Y del Cevitepal, y ella es un poco la que hace toda la edición y todos los audios, y es la que hoy está manejando todo el tema del Zoom. Digamos, todo lo que hace a la parte tecnológica, de la cual por lo menos yo soy muy limitado, gracias a Cristina está posible, así que agradecemos mucho a Cristina, que no tiene cámara de video, no se esconde, pero bueno, es la que está detrás de todo esto. Y bueno, cuando reiniciamos el proyecto, yo tengo mis años, tengo 60 ahora, entonces como estaba orientado a los jóvenes, quisimos también que tenga una impronta juvenil, y bueno, yo la conocía de Argentina, a Malvina Valdelú, que es catequista, es profesora de un profesorado de formación de catequistas, y entonces le pedí si me daba una mano con todo lo que sea la oración, la adaptación, ¿no? Y bueno, desde ese momento también estaba el padre Rubén, que era el vicerrector pastoral del Cevitepal, que se dedicaba desde la diócesis de Morelia, de México. Entonces Rubén también, me acuerdo que empezamos grabándolo en los estudios que tiene allá el Cevitepal, en Bogotá, con Cristina hacíamos las grabaciones, y bueno, después se fue abriendo, después, bueno, él se volvió a su diócesis, yo me hicieron obispo y me volví a Argentina, y bueno, estuvimos colaborando, hubo un gran paso, y yo quiero de algún modo tenerlo en cuenta, y esto sea como un homenaje al querido padre Antonio Velázquez. El padre Antonio era en el CELAM, estaba dentro de la Secretaría para los Jóvenes, y bueno, tenía toda la pastoral juvenil latinoamericana que la motivaba muy bien, y bueno, fue una de las cosas que hicimos estando en el Cevitepal, fue vincular, ¿no?, Leccionautas con la pastoral juvenil. De hecho, la edición en PDF se la debemos a un joven venezolano que colaboró hasta que pudo, después lamentablemente tenía dificultad por los cortes de luz, etcétera, pero fue un poco el que hizo el diseño de la página de PDF, o sea que también le debemos mucho. Él colaboró hasta que pudo, después se le complicó, ¿no? Y ahora lo hace Cristina. Pero bueno, o sea, es un poco el equipo que se armó, y bueno, es el milagro de que estando
en Bogotá, yo estoy en San Miguel, Malvina está en Casilda, una ciudad de Santa Fe. Bueno, seguimos adelante con este proyecto de llevar domingo a domingo la Lección Divina Dominical, ¿no? Para justamente tratar de potenciar la palabra. Así que bueno, y quisimos hacer esto, no tenemos realmente contacto de cuánta gente lo recibe, es lo que pasa en las redes, pero bueno, este es un intento también, por eso también se pidió a los que podían y eran nuevos o querían recibir que se inscriban en una aplicación de Google, que también se mandó como para tener un contacto, porque digamos, antes funcionaba fundamentalmente por mail, pero sabemos que ahora el WhatsApp está reemplazando los mails, y entonces estamos pasando un poquito a esta forma de difusión, pero bueno, es una forma de entrar en contacto, la verdad que es un gusto, y bueno, haremos lunes, martes y miércoles, el link de ingreso y el ID es el mismo, así que bueno, es lo mismo para cada día, ¿no? Y haremos más o menos el mismo esquema, se los explico brevemente, va a haber siempre una primera parte que es más bien formativa, una charla de 15-20 minutos, explicando alguna cuestión referida a la palabra de Dios y a la lección divina en nuestra vida, ¿no? Después de eso sí, entramos de lleno y vamos a hacer la lección con el Evangelio de hoy, ¿no? Un momento de oración, con el mismo esquema que hacemos toda la semana, lo leemos al texto, lo explicamos, después va a haber un momento de meditación, haremos también un momento de silencio, que cada uno en su casa pueda rezar, y después siempre la palabra de Dios nos genera una devolución, y bueno, que es la oración, y bueno, nos pareció que la forma más ordenada de hacerlo era a través del chat, así que va a haber un momento también que cada uno, si quiere compartir la resonancia que tuvo la palabra de Dios en su corazón, lo haga a través del chat, y bueno, iremos leyendo y compartiendo todo esto desde el chat. Entonces, y después, bueno, terminaríamos como hacemos siempre con la contemplación, la acción y la bitácora de grandes leccionautas. Y entre medio, algunos videos, canciones, recemos al Señor y a la Virgen de que funcione todo esto, porque bueno, siempre puede pasar. Bueno, listo todo esto. Cristina, si te parece, poné la canción inicial para crear un poquito el clima, y ya enseguida vamos a la preparación espiritual. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Our Father, who art in heaven, Padre nuestro que hallowed estás be en thy el name. cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la Give tierra us como en this el day cielo. our daily bread, and forgive us as we forgive those who trespass against us. car c'est la gloire, And lead us not into temptation, c'est la gloire. deliver us from evil. Hace falta gente que al abrir el surco piense en la semilla, el fruto y la flor. Hace falta gente que palpe la tierra con manos de virgen, con manos de Dios. Vibrante es la voz de Dios amante. Ven, sígueme, toma tu cruz, ven conmigo. Hace falta gente que entone su canto con alma y con vida, sin miedo de amar. Hace falta gente que viva martirios, audaz sacerdocio, sublime ideal. Doliente es la voz del continente. En su dolor quiere la luz, quiere abrigo.
Hace falta gente que riegue el futuro con sangre y estrellas de liberación. Hace falta gente que piense en los niños, que piense en los pobres, en nombre de Dios. Vibrante es la voz de Dios amante. Ven, sígueme, toma tu cruz, ven, amigo. Ven, amigo. Ven, amigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, regálame el amor a la verdad. Espíritu Santo, abre mi corazón al don que es tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame a salir de mis esquemas. Espíritu Santo, sorpréndeme con lo que Jesús quiera regalarme en este camino a la Pascua. Amén. A esta primera charla le pusimos como nombre el encuentro con Jesús en su palabra, que sería un poco la fundamentación teológica de por qué el encuentro con Dios se da en la palabra de Jesús. Por eso vamos a hacer un caminito muy breve de esta búsqueda que hay del hombre por parte de Dios. Porque en el fondo todos los hombres buscamos a Dios, en la medida que buscamos la felicidad, ¿no? Siempre tendemos a la totalidad del bien, a la totalidad de la belleza, de la verdad y del amor. Siempre que buscamos el bien, que buscamos la verdad, la belleza, el amor, en el fondo estamos buscando a Dios. ¿Y cuál es la experiencia que tenemos todos los hombres? Es que si bien podemos alcanzar en la vida un amor verdadero, algunos bienes, algunas certezas, algunas cosas lindas y bellas y buenas, pero todas son limitadas. Y esta es justamente la experiencia que llamamos del límite, que es lo que nos impulsa siempre a buscar algo más. O sea, busco el bien, busco la verdad, busco la belleza, busco el amor, lo alcanzo, pero siempre me queda, como decimos aquí, un gusto a poco. Quiero más, deseo más, ¿no? Deseamos y buscamos lo ilimitado, lo pleno, lo total. Es lo que deseamos con el corazón. Pero está solamente a nuestro alcance lo limitado. Y esta es la insatisfacción permanente del corazón humano. Por eso está siempre en camino, está siempre en búsqueda de lo perfecto, de lo total, ¿no? Y nunca nos terminamos de llenar. San Agustín definió esto, una frase que seguramente conocemos, que es realmente magistral, ¿no? Que es: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Él entendió por qué. Como el Señor nos hizo para Él, que es la totalidad del bien, de la verdad, de la bondad y de la belleza, nos puso en nosotros el deseo de buscarlo.
Y nuestro corazón está inquieto buscando, pero no lo encontramos. Encontramos huellas, fragmentos, pero nunca la totalidad. Y hasta que no lo encontramos plenamente al Señor, el corazón no descansa. A los que son, como yo, devotos de Santa Teresita, el Niño Jesús, ella tiene una imagen no filosófica como la del gran San Agustín, pero no por eso menos profunda, ¿no? Decía Santa Teresita que el hombre es un pichón de paloma por un corazón de águila. El corazón es de águila, quiere la altura, el cielo, lo máximo, pero las alas no nos dan para alcanzarlo. Y esta es la realidad del hombre, por eso siempre estamos a la búsqueda de Dios, ¿no? Es nuestra realidad. Ahora, les pongo un ejemplo de esto. Jacques Lev era un abogado francés, después se convirtió y se hizo sacerdote, fue famoso, fundó l'École de la Foi, la Escuela de la Fe, le predicó un retiro a la curia romana con Pablo VI, y él en su autobiografía cuenta cómo se convirtió, ¿no? Tiene un libro que se llama He buscado en la noche. Esta es la metáfora que expresa lo que es el hombre, buscamos en la noche. Y él cuenta cómo, siendo ateo de una familia anticlerical, sin embargo, descubre a Dios contemplando un copo de nieve, ¿no? Él estaba enfermo, lo internaron en un hospital en los Alpes, y mira por la ventana la nieve y ve los copos, y ahí tienen la imagen, ¿no? Ahora les muestro otra más grande. Esto parece tallado, pero en realidad es obra de la naturaleza, ¿no? Es un copo de nieve. Y él vio esa perfección, era un hombre inteligente, y dijo, esto no se puede hacer solo. Esto no se puede hacer solo, ¿no? Y entonces él de golpe escribe esto, ¿no? Dice, qué espectáculo, un copo de nieve, tan bello, tan armónico, tan bien construido. No puede ser fruto del caos, es la obra de un artista prodigioso capaz de dejar la marca de su presencia en algo tan minúsculo y que apenas dura un instante. Este fue mi primer contacto, mi primera intuición de la existencia de Dios. Que es hasta donde llega el hombre, ¿no? Llega a la intuición de que tiene que haber un ser supremo, que eso que deseamos tiene que existir, pero que no está a nuestro alcance, ¿no? Estamos siempre con esta dificultad. Por tanto, en el corazón del hombre hay un impulso que lo lleva a trascenderse, a ir más allá de lo cotidiano y a trascenderse a sí mismo, ¿no? Ojalá que esta cuaresma con el desierto y toda esta invitación al silencio es justamente una invitación a trascenderse, a dejar un poco la rutina cotidiana para trascendernos e ir más allá a la búsqueda de Dios, ¿no? Y en esta búsqueda el hombre, por sus propios medios, lo que encuentra son señales, huellas de Dios, como encontró Jacques Lev, y por esas huellas llegó a afirmar, a intuir la existencia de Dios, ¿no? Pero esto todavía no es el encuentro con Dios. O sea, todavía no hemos cruzado la puerta de la fe, ¿no? Que nos lleva, ¿no? El umbral de la puerta que nos lleva a la fe. Estamos ahí, ¿no? Por eso, esto se complementa, y es lo importante, ¿no? Hasta acá llegó el hombre. Ahora, la novedad es que Dios viene a nuestro encuentro. Esta es la gran novedad cristiana, es la gran novedad del Evangelio, ¿no? El Papa San Juan Pablo II, ¿no? El nuevo milenio adveniente, preparando el festejo del año 2000, decía justamente con esta profundidad, ¿no? Dice que esto es el punto esencial, por el cristianismo se diferencia de otras religiones. Todas las religiones son la búsqueda de Dios por parte del hombre. Es legítimo, nosotros también lo hacemos, buscamos a Dios, es la búsqueda de Dios por parte del hombre. Pero el cristianismo comienza con la encarnación del Verbo. Y aquí dice el Papa, no es solo el hombre quien busca a Dios, sino Dios quien viene en persona a hablar de sí mismo al hombre y a mostrarle el camino por el cual es posible alcanzarlo. Si es Dios el que viene, nos habla y nos muestra el camino, que como dijimos no lo podíamos encontrar porque estábamos en la noche. El prólogo de San Juan lo dice muy claro. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que estaba en el seno del Padre, Él lo ha contado. Están las dos afirmaciones fundamentales de la fe cristiana. A Dios nadie lo ha visto jamás. No podemos ver a Dios. Pues el Antiguo Testamento dice, no puedo ver a Dios y seguir viviendo, porque no es de esta vida ver a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo lo conozco?
el Hijo único, Jesús el Verbo, que estaba en el seno del Padre, bajó y Él nos lo ha narrado, nos ha contado. Él nos narró y nos contó. Podemos conocer a Dios porque Jesús, que es el Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y nos habló y nos contó de Dios. Nos contó de Dios. Y este es el fundamento, por eso, de por qué el encuentro se da en la palabra, ¿no? San Ignacio de Antioquía decía que en el principio existía el silencio, ¿no? Hay un solo Dios y un solo verbo que procede del silencio, ¿no? O sea, es el silencio que encuentra el hombre cuando quiere buscar. Pero ¿qué pasa? Ahí nos preguntamos, entonces hay alguien, estás ahí. Más que preguntar, más que buscar, no tenemos. Es nuestro silencio. Porque no podemos hablar con Dios con certeza si Él no se revela primero, ¿no? Entonces ese silencio lo rompe Dios. Y acá entramos en lo que es específico de la fe cristiana, que es la revelación. Significa que el velo lo tenía que correr el cielo. Entonces, como en el bautismo, que dice que se abrieron los cielos. Bueno, el velo es correr el velo, revelar. Se corre el velo y entonces se puede ver. Y eso es lo que ha hecho el Señor, se ha revelado. Ha corrido el velo y se ha manifestado. A los pequeños, a los humildes, a los que lo buscan. Entonces tenemos que Dios va al encuentro del hombre. Y esta frase preciosa la dice el Papa Benedicto, ¿no? Dice, Dios ha hablado y ya no es el gran desconocido. Antes era el gran desconocido, por más que intuíamos, pero no lo podíamos conocer. Y habló, y como habló lo podemos conocer. Dios es hablado. Sigue diciendo el Papa Benedicto, Dios ha roto su silencio, ese silencio, ¿no? Dios ha hablado, Dios existe. Este hecho como tal es salvación. Dios nos conoce, Dios nos ama y ha entrado en la historia. Que Dios se haya comunicado, eso mismo es la salvación. Jesús es su palabra, Dios con nosotros, el Dios que nos enseña, que nos ama, que sufre con nosotros hasta la muerte y resucita. Este es el Evangelio, es lo que vamos a celebrar toda la Semana Santa. Este mismo hecho justamente es la salvación. Es la salvación. El Señor justamente se ha manifestado, se ha revelado y por eso ahora nosotros podemos conocerlo. Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado a sí mismo que aquí está la salvación. Es la salvación, que Dios nos haya hablado y lo hayamos podido conocer. Este mismo encuentro en la palabra es también la salvación. Por eso, de distintos modos, Dios se manifestó, Dios se comunicó, Dios se reveló, Dios se dio a conocer, como queramos, es todo lo mismo. Y es lo que dice justamente el prólogo de la carta a los Hebreos, que muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. O sea que Dios habló de muchas maneras en el pasado de nuestros padres, Antiguo Testamento, por medio de los profetas. Pero llegado a la plenitud de los tiempos, nos habla por su Hijo, que dice es el ícono, el verbo eterno del Padre, ¿no? Es la plenitud de la revelación. Por eso empieza hablando eso, ¿no? Por eso Dios se revela, se da a conocer por medio de su palabra. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Porque Él habló y porque tenemos su palabra, ¿no? Por eso acá surgen un montón de preguntas, sería para otra charla y para otro día, pero bueno, ¿qué es la revelación? Bueno, justamente la automanifestación de Dios. ¿Quién se reveló? Y Dios mismo se reveló. ¿Cómo se nos reveló? Y actuando y obrando. Palabras y gestos. ¿Cómo nos comunicamos los hombres? Con gestos y palabras. Bueno, los gestos de Dios son salvíficos. El Éxodo es una revelación de Dios. Las sanaciones que hace Jesús son revelaciones de Dios. Cuando Dios perdona también es una revelación y también a través del contenido de las palabras, ¿no? O sea, ¿y qué nos reveló? Fundamentalmente nos reveló a sí mismo y su voluntad. Nos reveló quién es Él y qué quiere de nosotros. ¿Y cómo respondemos nosotros a esta revelación? Bueno, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela.
¿Cómo respondo? Aceptando y creyendo. Creo en lo que Jesús me cuenta del Padre, y esa es la fe cristiana. Y esta revelación, ¿cómo se transmite? ¿Alguien la custodia? Bueno, ahí veremos, está la iglesia. El Señor confió esta revelación a una comunidad, Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, la pone por escrito y tenemos el Antiguo Testamento, y a la iglesia naciente, que primero está la predicación de los apóstoles, y cuando van muriendo los apóstoles se empieza a poner por escrito esa predicación y tenemos el Nuevo Testamento, ¿no? Y es la iglesia la que su seno ha dado luz a la palabra de Dios y es la que la custodia y la transmite. Por eso esta revelación divina tenemos acceso en la palabra de Dios que está en la iglesia. Y en la iglesia tiene la misión de presentarnos y ofrecernos este tesoro de la palabra de Dios que tiene el conocimiento y la experiencia de Dios. Y esta palabra tiene un rostro. O sea, no es simplemente un concepto, una idea. Es una persona. Esta es la gran novedad. La palabra de Dios se hizo visible, no solo audible, sino que hizo también visible. Ahora podemos, o algunos pudieron verlo. Tenía un rostro, que es el rostro de Jesús, ¿no? Él es el rostro de la palabra. Entonces, fíjese que este paralelo que es muy interesante, ¿no? Lo hace la Constitución de Iberbum, ¿no? Dice que la palabra de Dios se hizo carne en María por obra del Espíritu Santo. Esa es la encarnación. Ahora, al mismo tiempo, la palabra de Dios se hizo libro en la Biblia por inspiración del Espíritu Santo. Ahí está la analogía con la encarnación. De algún modo, la encarnación, que es esta revelación de Dios, se prolonga en la palabra de Dios escrita, con la misma acción, ¿no? Por eso dice que las palabras de Dios, expresadas con lenguas humanas, lenguaje humano, se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el verbo del Padre eterno, tomada la carne de la vida humana, se hizo semejante a los hombres, ¿no? Acá está el fundamento de por qué en la palabra, y bueno, se contiene el mismo Jesús que se hizo obra de María, después aparece presente en su palabra por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces Jesucristo es la palabra del Padre. Entonces, resumiendo, a Dios solo podemos conocerlo verdaderamente por Cristo, Dios hecho hombre. Para conocer a Cristo es necesario escuchar su palabra. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras, desconocer a Cristo. Bueno, en positivo, conocer las Escrituras, conocer los Evangelios, es conocer a Cristo. Y solo cuando escuchamos esta palabra, es que entonces después podemos anunciarla. Podemos transmitirla, pero ya como testigo de la experiencia de este encuentro con el Señor en su palabra. Por eso se habla de la cristología de la palabra, ¿no? O sea, la palabra en Cristo es ante todo una persona que invita al encuentro. Que a veces se veía mucho la Biblia como un libro sobre verdades para ilustrar la inteligencia. El Concilio Vaticano II, después Verbum Domini, del Papa Benedicto, potencian la parte personalista, o sea, Cristo es una persona, entonces en su palabra nos invita al encuentro. Y la fe brota de este encuentro, ¿no? Donde está esta experiencia de escucha de la palabra del Señor. No es tanto leemos la Biblia para tener conocimiento, sino para tener un conocimiento de una persona, y por tanto eso ya se transforma en experiencia, en un encuentro, ¿no? Y esta es un poco la metáfora, siguiendo con lo de Jacques Lev, ¿no? Que Dios habla en el silencio, en la noche, ¿no? Esto me parece importante. Es como que estamos de noche, no vemos, pero sabemos que Dios está presente porque lo escuchamos. Esta es la realidad del hombre en esta vida, del creyente. Caminamos en la noche. ¿Y cómo sé que está presente? Porque me habla. Yo lo escucho y siento que está presente. Siento su presencia, sobre todo en su palabra. Y después sí, se va a la Eucaristía, ya lo veremos el tercer día, pero siempre sacramental. No vemos cara a cara porque eso es el cielo. Caminamos en la fe, ¿no? Y decía San Juan de la Cruz que la fe es noche oscura para el alma, ¿no? Pero él decía también que bien sé yo la fuente que emana y corre aunque es de noche, ¿no? Y la luz que ardía y en mi corazón me guía, ¿no? Y es un poco la palabra, como los discípulos de Maús, que arde el corazón y nos acompaña. Esta es la fundamentación teológica de la espiritualidad Lectio Divina, por eso buscamos el encuentro con el Señor en la palabra, ¿no? Por tiempo voy muy rápido, pero bueno, después podemos compartir también si quieren el PowerPoint. Pero este encuentro sucede alguna vez en la vida, pero es el sentimiento de una presencia, ¿no? Así lo llama un padre jesuita.
de golpe sentimos que el Señor está presente, y se da esta experiencia, ¿no? Es invisible, pero nos da la certeza de que está, no lo puedo explicar. Pero miro la vida de otro modo, mi corazón reacciona distinto, eso es el fruto de la experiencia de Dios, ¿no? Del encuentro con el Señor en su palabra, ¿no? El mismo Jacques Lev, a los 25 años de su conversión, decía esto, ¿no? ¿Qué ocurrió? Dice, no, felicidad interior, 50 años, perdón, de su conversión, ¿no? Alegría profunda, luz, paz, alegría, serenidad, porque al Señor lo conocemos por los frutos que va dejando en nuestro corazón, ¿no? Como eso lo veremos en el capítulo de Juan, ¿no? Cómo la presencia invisible del Señor se hace visible, ¿no? Con Tomás. Felices los que creen sin ver. Entonces el Señor no lo podemos ver ni tocar, pero sabemos que está por los frutos que deja en nuestra vida. Puntualmente la alegría, el perdón y la paz. La alegría, el perdón y la paz. Como decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio llega al corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría, ¿no? Esta es otra forma de expresar esa experiencia del encuentro. Cuando encontramos con Jesús y nos dejamos salvar por Él, bueno, esto es lo que Él va provocando. Entonces el Señor se hace presente en nuestra vida por su palabra. Cada vez que leemos los evangelios, el Señor también nos habla a nosotros personalmente. Decía San Ambrosio, recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañarse de la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra, ¿no? O sea, es esto, ¿no? A Dios le hablamos cuando oramos, pero lo escuchamos en su palabra. Así que esto es un poquito, por eso es el tema del encuentro con el Señor. Y esta palabra tiene una casa, como vimos, que es la iglesia, ¿no? Está escrito por inspiración del Espíritu Santo y la tradición ha sido la tradición de los apóstoles que ha transmitido la palabra del Señor y por acción del Espíritu Santo la puso por escrita, ¿no? Entonces tenemos esta realidad de la Escritura, la tradición que la transmite a través de la iglesia. Entonces tenemos la Escritura, la tradición que es la transmisión de este depósito de la fe que lo hace vivo y actual para cada generación en la iglesia que tiene el magisterio para enseñarnos, ¿no? Y entonces hacemos esta lectura cristiana de la palabra en la iglesia, ¿no? En la iglesia. Entonces, terminando, algunas pistas para el camino que tenemos que saber. Primero, el estudio bíblico no nos da la experiencia de Dios, esta experiencia de encuentro, pero lo necesitamos. En la Biblia, conocimiento es intimidad, es tener comunión y tener experiencia, eso es el conocimiento, no es simplemente llenarse la cabeza. Yo puedo estudiar la Biblia y hace bien, yo la he estudiado, pero cuando uno lo mete en el ámbito de la lección divina, que por eso están recomendadas por la Iglesia, se hace un clima de oración y busca más la experiencia del encuentro con el Señor que tener conocimientos, ¿no? Y esta lectura de la Biblia se va dando por pasos, que son los pasos de la lección divina, que también, ¿no?, vienen de muy antiguo en la Iglesia, y es un poco lo que hacemos cada domingo en Leccionauta, ¿no? Primero hay que leer el texto, que es lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a poner en práctica. La exégesis es una lectura atenta del texto, ver los detalles, relacionar con otro, o sea, tratar de responder a la pregunta ¿qué dice el texto?, ¿no? ¿Qué dice el texto en sí mismo? Es lo primero que hacemos, por eso nosotros todos los domingos damos algunas pistas para una lectura atenta, esa es la exégesis, ¿no? ¿Qué dice el texto? Bueno, algunas pistas y algunas preguntas para que sepamos visualizar qué es lo fundamental del texto, ¿no? Entonces ahí hacemos ayuda a algún diccionario, las notas pie de página, algún comentario, para tratar de entender qué dice el texto. Ahora, el segundo paso, bueno, ahora, ¿qué me dice el texto? Porque es una palabra para mí, ¿no? Acá se usa el corazón. San Agustín decía que hay que gustar la palabra con el paladar del corazón. Entonces ya la meditación es, bueno, es cuando la palabra me hace ruido, me dice algo, como decía San Agustín y insistía San Ignacio, donde yo gusto, allí me quedo. Entonces, cuando esa palabra me dice algo, que puede ser, me hace denunciar algo y me hace sentir mal, o me da consolación, o me cuestiona y me da culpa por alguna cosa que no hice bien, la palabra es viva y eficaz, lo veremos mañana, ¿no? Y entonces esa palabra siempre se va metiendo y nos toca.
Y esta es la meditación. Insisto, no es un acto de reflexión intelectual, que también es necesario, sino más bien un ejercicio del corazón, dejar que la palabra se meta en nuestra vida. Eso lo veremos más mañana, ¿no? Ahora, esta meditación me provoca un deseo de algo, quiero cambiar, necesito algo, y entonces se transforma en oración. O sea, la meditación se transforma en oración. O sea, le pido algo a Dios, ¿no? Me despertó el deseo, y ese deseo se transforma en la oración. La oración es justamente la expresión del deseo del corazón orante, que Dios le ha descubierto. Un pecado y pido perdón, o una carencia y pido la gracia, o algo que me hizo conocer y alabo a Dios por eso, o una acción de gracias por un don recibido, ¿no? Siempre la oración con estos 4 canales, que es pedir gracias, pedir perdón, dar gracias y alabar. Bueno, estos 4 canales, la forma en que nosotros expresamos el fruto de la palabra en nosotros, ¿no? Y después es la contemplación, como que ya después, más allá de las palabras, está el silencio. Y esa contemplación es la unión con el Señor y también la que va provocando en nosotros después la acción. Porque es la que nos provoca un cambio de corazón, una conversión de corazón que provoca la palabra, eso lo veremos mañana, y entonces nos lleva a cambiar de vida, ¿no? La palabra en nosotros tiene ese efecto en nosotros. Así que es un poco el caminito de la Lección Divina, explicando un poquito por qué, ¿no? Espero no haberlos aburrido, pero un poco esta sucesión de por qué el encuentro se da en la palabra. ¿Por qué en la palabra donde tenemos la posibilidad de conocer a Dios, de hacer la experiencia de Dios, de entrar en comunión con Jesús? Caminamos en la noche, no vemos, pero creemos que el Señor está presente y el Señor nos hace su presencia y nos acompaña en el camino de la vida a través de su palabra. Y ahora, si les parece, entramos ya en tema. Esto pasa rapidito, no se asusten. Ahí está, perdón. Entonces vamos al texto bíblico del Evangelio de hoy. Dijimos que lo primero es hacer una lectura atenta del texto, ¿no? Siempre es bueno tomar el Evangelio de cada día, ¿no? Y ahí tenemos el texto, ¿no? Si alguno tiene en su casa la Biblia, lo puede seguir. Esta es la traducción de la Biblia para la Iglesia de América, que es la traducción para América Latina que hizo el CELAM. Dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa. Entonces María, tomando casi medio litro de perfume de nardo puro, muy valioso, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Uno de los discípulos, Judas Iscariote, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para darlos a los pobres? Esto no lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa del dinero en común, robaba de lo que echaban en ella. Pero Jesús le dijo: déjala, ella lo había guardado para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Entonces los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos de los judíos se separaban de ellos y creían en Jesús. Palabra del Señor. Normalmente en la lección le vamos dando algunas preguntas para poder entender. Yo aproveché para resaltar en color, facilitado por la computadora, ¿no?
Pero ¿cuándo y a dónde llega Jesús y con quién se encuentra, ¿no? El cuándo porque siempre nos da una indicación temporal. Fíjense que aparece 6 días antes, ¿no? O sea, el Evangelio ya nos da una indicación de tiempo. Entonces nos puede ayudar a ubicarnos en el tiempo, ¿no? 6 días antes de la Pascua. Para el Evangelio de Juan, la Pascua es justamente la Pascua judía, ¿no? Para él ha caído el Viernes Santo, ¿no? Entonces nos encontraríamos en el sábado, tarde-noche, precedente al Jueves Santo, 6 días antes de la Pascua judía, que fue el Viernes Santo. Para San Juan, Jesús muere en el mismo día de la Pascua judía, ¿no? Con todo el simbolismo. Acá hay que explicar un poquito todo lo que significa el tema de la Pascua, pero bueno, de que sería para profesar que celebraban los judíos en Pascua, por qué era tan importante esta fiesta de liberación, ¿no? O sea, rememoraban la liberación de Egipto, la alianza con Dios, el rescate que ellos habían sufrido, ¿no? Bueno, 6 días antes de la Pascua, nos dice el texto, Jesús llegó a Betania. Bien, aparece Jesús, primer personaje, y llega a Betania, un lugar, y nos da un dato, a dónde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Acá ya nos está dando un dato, porque Jesús regresa a Betania donde había estado, y nos da el tema de Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. ¿Y por qué? Porque el capítulo 11 de Juan justamente nos narra la resurrección de Lázaro. Podemos, si uno quiere hacer una lectura atenta, bueno, a ver, repasar el capítulo 11, porque nos está remitiendo. Y ahí se nos cuenta que las hermanas Marta y María llaman a Jesús porque Lázaro ha muerto, Jesús demora, llega a los 3 días y lo revive, ¿no? Y se provoca un gran revuelo, ¿no? Y Jesús vuelve otra vez ahí a Betania, al que lo había resucitado, ¿no? Y dice que allí le ofrecieron una cena, una comida. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales, ¿no? Marta coincide con la descripción que hace Lucas, ¿no? Que siempre la que está al servicio. ¿Recuerdan que María era la más contemplativa, la que estaba a los pies del Señor, ¿no? Y le ofrecen una cena. Llama la atención que los evangelios de hoy lunes hasta el Jueves Santo siempre se dan en torno a la mesa. Entonces estudiar un poquito lo que es la cena para los judíos, ¿no? O sea, es un lugar de comunión, de vínculos profundos, ¿no? Y donde ahí cada uno se muestra tal cual es, que es lo que veremos hoy y mañana, sobre todo. Cada uno, en el fondo, muestra lo que es, porque estamos en la intimidad de la casa. En casa nos mostramos cómo somos, y acá se va a provocar esa revelación, ¿no? Porque es un clima de intimidad, de familia, una cena de amigos, ¿no? Sin duda Lázaro, sí, Lázaro estaría presente, pero Marta y María han tenido esta delicadeza de invitarlo a Jesús. Sabemos que están los apóstoles porque los discípulos van a nombrar a Judas, ¿no? Seguramente en agradecimiento por revivirlo a Lázaro, resucitarlo a Lázaro, que ellas le ofrecen esta cena de amigos, ¿no? Al Señor. Un lindo gesto de delicadeza y hospitalidad. Y bueno, dice el texto que estaban comiendo y María, ahora sí aparece, ya están Lázaro, Marta y María, tomando casi medio litro de perfume nardo puro, muy valioso, unge los pies de Jesús y se los seca con sus cabellos, ¿no? Es un gesto sorprendente, ¿no? Primero hace referencia al perfume de nardo puro, ¿no? Cuando uno estudia un poquito, era un perfume o un ungüento, ¿no? Que se elaboraba con raíces y flores de nardo, que son generalmente originarias del sur de Arabia o del norte de la India, por tanto, sin duda era algo importado, algo muy valioso, ¿no? Tanto por la calidad como por su origen, ¿no? O sea, es como un gesto. Sabemos que el gesto de hospitalidad, cuando uno llegaba a la casa, ahí Lucas 7 lo cuenta, ¿no? En la casa de Simón, que no tuvo ese gesto con Jesús, pero era el huésped le ofrecía al invitado lavarse un poco los pies, porque bueno, los caminos de tierra como que te permiten lavarte un poquito y ponerte presentable para la comida, ¿no? Que no nos cambiamos para ir a la mesa.
Y entonces esa era la labor que hacían los esclavos o los servidores, ¿no? Y acá lo que hace María es una excepción, ¿no? Se excede, porque no solo no es que le lava los pies con agua, sino que le unge los pies con un perfume valiosísimo y se los seca incluso con los propios cabellos, ¿no? O sea que hay un gesto extremo de delicadeza, ¿no? Por parte de María con respecto a Jesús, ¿no? Mateo Barreto, comentando el Evangelio de Juan, dice: el uso del perfume en lugar de agua identifica el servicio con el amor, ¿no? O sea, como diciendo, si se hace el lavado con agua, como veremos el jueves, el lavatorio de los pies, es un gesto de servicio. Ahora, si se hace con perfume y se lo seca con los cabellos, ya es un gesto de amor. Ya es un gesto de amor. Y dice ahí el Evangelio, la casa se llenó de la fragancia del perfume, lo cual confirma la buena calidad del mismo, ¿no? O sea, que no queda solo en Jesús, sino que todo se llena de hermoso olor y aroma. Algunos piensan que es como un contraste, ¿no? Porque en el capítulo 11:39, unos versículos antes, en el capítulo anterior, Marta hizo referencia a que ya había olor por la descomposición de Lázaro que había muerto, ¿no? Dijo: Señor, ya hace 4 días que está enterrado y ya hiede, ya hay mal olor. O sea, como que el mal olor es símbolo de la muerte, y acá el buen olor es símbolo de la vida y signo de la presencia del Señor de la vida, que es Jesús, ¿no? Sería también uno de los símbolos que está acá. Otros ven también una referencia al Cantar de los Cantares, ¿no? Que habla también de la fragancia del amado que llena toda la casa, ¿no? Tiene que ver también las dos cosas, como reminiscencias que nos hacen profundizar, ¿no? Y esta acción desbordante de María con respecto a Jesús es interpretada por Judas como un derroche innecesario por el valor del mismo, dice, ¿no? ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para darlo a los pobres? El denario era el sueldo de un día, si se quiere, valía 10 meses de sueldo. Es imposible calcular, hoy cada uno calcula en su país lo que son 10 meses de sueldo, pero realmente sueldo mensual, ¿no? O sea, 10 meses de sueldo, lo que valdría eso, ¿no? Entonces Judas lo ve como un derroche. ¿Por qué no se dio a los pobres, no? Aparentemente suena bien, pero el evangelista se encarga de decir: no, espera un poquito. Esto no lo dijo porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, robaba el dinero. O sea que no, lo deja muy mal parado a Judas, que ya lo presentó, ¿no? Uno de los discípulos, Judas Iscariote, el que lo iba a entregar. Ya lo define como aquel que lo iba a entregar, como el traidor. Lo veremos mañana también con más claridad, ¿no? Por eso, claramente, esa preocupación por los pobres es falsa, lo que dice claramente el evangelista acá, ¿no? Y Jesús sale ahora en defensa de María, dice: déjala, ella lo había guardado para el día de mi sepultura, ¿no? O sea que lo interpreta con una referencia a la proximidad de la muerte, ¿no? El padre Luis Rivas comenta diciendo que el gesto de hospitalidad y de amor que realiza María es interpretado por Jesús en un nivel más alto, como una referencia a su muerte, como un anticipo de la unción para la sepultura, ¿no? Veremos que las mujeres van con ungüento para ungir el cadáver de Jesús, ¿no? Entonces esto lo ve Jesús como un anticipo de lo que se hace a los muertos, ¿no? Así que sería esta referencia claramente, Jesús lo interpreta de ese modo, ¿no? Un acto de homenaje que tiene precedencia sobre el mandamiento de ayudar a los pobres, ¿no? Como dice, el amor a los pobres no debe dispensar de la adoración personal de Dios, ¿no? Después veremos en la meditación, pero bueno, el Señor reclama una atención personal en este momento en que está pasando, ¿no? Y después el relato termina, igual que el capítulo 11, con la reacción de la gente, ¿no? O sea, la gente se entusiasma y entonces vienen a verlo, no solo a Jesús, sino a Lázaro, que es un signo claro de que Jesús es la resurrección y la vida. Así el capítulo 11 terminaba, es el último de los signos, ¿no? Del Evangelio de Juan, de la primera parte, que es el libro de los signos, con los yo soy, ¿no? Y terminaba diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Bueno, la prueba de esto es Lázaro. Entonces la gente viene por Jesús, cree en Jesús porque lo tiene a Lázaro. Y entonces, al igual que en el capítulo anterior, los sumos sacerdotes deciden matar
dice también a Lázaro, no solo a Jesús, en el capítulo 11 quería matarlo a Jesús, ahora también a Lázaro, porque hice culpa de él, muchos creían en Jesús, ¿no? O sea, Lázaro como un signo claro de que Jesús era realmente la resurrección y la vida. Nos toca ahora seguir con la meditación. ¿Cómo estamos hasta acá? A ver, las caras, las facciones de los rostros. ¿Vamos bien? ¿Sí? Qué importante que es esto de... Qué importante que es esto de que en los momentos más difíciles o más extremos, siempre sale lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros, de cada persona, ¿no? Entonces, poder pensar que también en estos momentos difíciles se van a mostrar los amigos verdaderos y también los que no son tan amigos verdaderos, ¿no? Y justamente Jesús se pone de cara a su pasión. El texto veíamos que nos dice muy bien la comunidad joánica que está a menos de una semana, 6 días, y sacamos la cuenta, 6 días hoy para ponerse de cara a su pasión, ¿no? Y también se percibía en el ambiente la amenaza y el peligro de muerte. Y en esta situación, en este contexto, si se quiere, Jesús es donde empieza a buscar a los amores, a buscar a los amigos, y va donde siempre, a Betania, donde está Lázaro, donde está María, quienes tienen este gesto hermoso, ¿no? De ponerlo, como decía el padre Damián recién, alrededor de la mesa. Y es verdad que nadie quiere estar solo en los momentos más complicados, en los momentos más difíciles. Entonces acá aparece María, que es la discípula contemplativa de Jesús. Saca lo mejor de sí mismo, ¿no? Lo más valioso, esto de la libra de perfume, del nardo importado, con el cual lava los pies de Jesús. Qué curioso, porque no usa agua, usa perfume. Y en este gesto de amor, de servicio, y ahora lo pienso y lo digo en voz alta, ¿será que también tenga que ver algo con esto el Jueves Santo? Derramando el perfume, quebrando esa libra de perfume, es donde ella misma se entrega, ¿no? Se entrega y se entrega por amor. Entonces, en este gesto que no tiene palabras, que no es mudo, pero dice tanto,
le hace saber y le hace sentir a Jesús que está con él, sin condiciones, en la pasión y en la muerte. Y también poder ponernos en esa situación de cómo se habrá sentido el Señor, ¿no? En ese derrochar el perfume, en ese darse a sí misma, en ese lavatorio, el ungido se deja ungir, se deja perfumar. ¿Cómo se debe haber sentido? Y ¿cómo habrá recibido la atención, el cariño, el afecto? Y también un detalle. Él no lo necesita, pero lo sigue esperando de cada uno de nosotros y también lo busca, porque el Señor siempre nos busca. Pero también, sentado a la mesa, está Judas, ¿no? Y el mismo que lo entregó, dice el texto, el mismo que lo entregó. Sin duda la traición ya estaba ahí latiendo, rondando en el corazón, y por eso no soportó el gesto grande del amor, de la ternura, y por qué no de la gratuidad, y en esto que decíamos recién de los sueldos, del derroche. Entonces pone de manifiesto lo más mezquino, si se quiere, ¿no? Y acá hay una mentira que está muy disfrazada. En Argentina, diríamos, está muy careteada, poniéndolo a los pobres ahí, mostrando la preocupación por ellos. Pero en el fondo, muy en el fondo, allá atrás, solo le importaba el futuro, ¿no? Y el corazón que ya se había quebrado, se había fisurado los vínculos con el Señor. O sea, no estaba y no está dispuesto a seguirlo. También ahora nos toca a nosotros involucrarnos, meternos un poquitito más en el relato, en la situación, en la composición del lugar, diría San Ignacio, ver de qué lado estamos, ¿sí? ¿De qué lado estamos? ¿A quién imitamos? Si aceptamos la pasión y somos literalmente apasionados y nos disponemos a acompañarnos hasta el final, cueste lo que nos cueste, la vida misma, nos ponemos del lado de María de Betania, ¿no? Y la otra opción posible es la de Judas, abandonar al Señor y seguir por el camino de la búsqueda y del bienestar. Dos búsquedas: el estar con el Señor y el estar con el bienestar y conmigo mismo, conmigo misma. Poder entonces dejar en este rato, en estos minutos, que nuestro corazón elija, que nuestro corazón vuelva a situarse. Poder pensar entonces qué sentimientos me inspira ver a Jesús, ¿no? Ver sentenciado a muerte también por haber devuelto la vida a su amigo, a Lázaro. Tomando nota, a ver,
dejar que repique en el corazón. Estoy dispuesto, estoy dispuesta a derramar mi vida por lo más valioso que tengo. Vos sabés lo más valioso que tenés, a los pies de Jesús como gesto de amor y de servicio. Siento o he sentido la tentación de traicionar a Jesús, de abandonarlo en su camino hacia la cruz. Entiendo que el amor a los pobres no me dispensa de la adoración a Jesús, más aún, que se tiene que alimentar de la misma. En ti, Señor, en ti, dador de vida en plenitud. Solo en ti somos hoguera para el mundo. En tu fuego de libertad se han acrisolado todos
todos los muros del santuario. Tú lo has renovado como tierra nueva. Tú has balbuceado en nosotros nuestros nombres, cada nombre. En ti, Señor, en ti, dador de vida en plenitud, solo en ti somos hoguera para el mundo. En ti, Señor, en ti, dador de vida en plenitud, solo en ti somos hoguera para el mundo. En la profundidad del Padre, en el árbol del Hijo, en la bandera de María, tú nos has renovado como tierra nueva. Tú has balbuceado en nosotros nuestros nombres, cada nombre. En ti, Señor, en ti, dador de vida en plenitud, solo en ti somos hoguera para el mundo. En ti, Señor, en ti, dador de vida en plenitud, solo en ti somos hoguera para el mundo. Continuamos entonces con la oración. Invito a que interiormente vayas poniéndote, vayas pasando por el corazón para presentarle al Señor todo lo suscitado en el encuentro, en esta conversación de tú a tú que estamos teniendo con tantos hermanos en Latinoamérica. Gracias, Jesús, por tu amistad. Hoy quiero alojarte en mi casa. Que tu presencia y compañía me haga sacar lo mejor de mí. Que pueda derramar el perfume de mi vida con lo más valioso que tengo. Que cada latido sea un gesto de amor y servicio. Y cuando me gane la tentación de traicionarte, me sacudas de tal manera que no pueda hacer otra cosa que más amarte y más seguir. En este rato orante, en este momento preciso de la lectio, los invitamos a ir dejando su oración
en el chat. ¿Sí? Por ahí no empeñamos en escribir mucho y que salga todo bien, sino lo que vaya saliendo del corazón. Y también eso se une en la voz de Jesús para llegar al Padre. Hacerlo de una manera ordenada, esperamos, vamos a leer en el chat. ¿Sí? Hacerme vivir, Señor, en modo derroche de amor. Gracias, Jesús, por despertar en mí el espíritu de servicio. Gracias, Jesús, por permitirme acercarme a ti por intermedio de esta alegría. Señor, que pueda derramar toda mi agua y mi perfume a tus pies, siempre. Señor, gracias por mostrarme el amor verdadero. Quiero, Señor, ser Betania para acoger al necesitado. Gracias, Señor, por este derroche de amor. Señor, sé que despierte en mí el espíritu de servicio, de humildad, de entrega, que todos los días te pido, Señor, no dejes de convertirme. El aturdimiento del mundo no me separe jamás de ti. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu bondad, por tu derroche de amor. Haz que dé a tus pies a los pobres y derrame en ellos todo lo que más me cuesta. Gracias, Jesús, por siempre estar a mi lado, acompañándome. Gracias por ser hija amada. Solo en ti, Señor, quiero vivir. Señor, permíteme ser instrumento tuyo para que el perfume de amor y servicio a mi prójimo. Gracias, Señor, por permitirnos estar unidos, recibiendo y aprendiendo. Señor, que mi vida sea un pan partido, repartido y compartido, para así producir el buen aroma de Cristo. Señor, que pueda poner a tus pies lo mejor de mí para llevarlo al servicio de mis hermanos. Quiero ser tu amiga, Señor. Señor Jesús, no hay nada más sublime que saber que puedo hablar contigo y dejarme guiar en el servicio que tú quieres que yo realice para que sea testimonio de mi verdadero amor. Señor, que pueda poner a tu servicio, pueda encontrarme contigo. Mi vida entera como perfume a tus pies, Jesús. Gracias, Jesús, por buscarte siempre, que sirva con amor y alegría a mi prójimo. Permítenos, Señor, ser el perfume que necesitan tus más pequeños. Gracias, Jesús, por dejarme conocerte y por la misión tan grande que nos has encomendado. Señor, que en mi servicio siempre pueda encontrarme contigo. Señor, que puedan sentir mis hermanos tu aroma al contacto conmigo. Permítenos, Señor, ser el perfume que necesitan tus más pequeños.
Gracias, Jesús. Te pido que logre mi conversión por tu infinita gracia y dé testimonio de tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor, por darme la boda y creer en ti. Gracias, mi amado Jesús, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Alabado seas. Señor, que pueda hacer ofrenda. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Permite que yo tenga ese perfume para agradarte siempre a ti. Señor, que sea esa semilla que pueda amarte. Señor, permíteme ser testigo de tu resurrección y ser instrumento para llegar a los amigos que quieres resucitar. Señor, enséñame a no medirme en amarte y ser derroche de amor para los pobres. Bendito sea, Señor, que mi vida sea ese perfume alegre entre mis hermanos. Gracias, Señor, por ayudarme a tomar decisiones difíciles y mantenerme junto a ti. Aceptá, Jesús, el perfume de nuestros gestos, hechos en gratuidad y de corazón para los hermanos necesitados de ti. Tú me invitas a tu mesa y constantemente te traiciono. Perdóname, ayúdame a derramar mis servicios a ti y a mis hermanas. Gracias por tanto, mi Jesús, que mi formación y educación sea usada como instrumento en tus propósitos. Señor, ayúdame a servir el Evangelio en mí y a dar testimonio de ti. Amado Jesús, a tus pies, gracias por tu amor fecundo, que pueda ser perfume que inunda la vida de los hermanos. Señor, que mi oración sea ese perfume agradable para ti. Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe para tus causas. Aquí me tienes, Señor, a tu disposición y perdón por no responder siempre a tu llamado. Señor, que nuestro corazón se impregne con el aroma de tu perfume para tener generosidad y amor que no sea mezquina como Judas. Gracias, Señor, por permitirme servir a mis hermanos. Gracias por tu amor, Señor, y que yo pueda vivir y servir y amar al prójimo. Bendito seas por siempre. Señor, ayúdame a hacer un bálsamo de unción para ti en la persona de mis hermanos, que como tú necesitan la unción de amor. Gracias, Señor, por este encuentro lleno del perfume del Espíritu Santo. Gracias, Señor, y ayúdame a hacer perfume para mis hermanos. Señor Señor, Jesús, que sea instrumento tuyo para llegar a los que necesitan conocer tu palabra y tu amor. Señor, que derrame tu perfume en mi corazón para poder darlo también. Gracias, Señor. Señor, concédeme la gracia de amarte y servirte en la entrega cotidiana, ofreciéndote todo aquello que me cuesta. Gracias, Señor, por vivir y estar a tus pies y llevar ese perfume a mis hermanos. Señor Jesús, permite que mi vida cada día sea un ejemplo y testimonio de entrega, porque quizás para muchos pobres sea el único evangelio que lean. Señor, gracias
por guiarme con tu amor. Soy un instrumento para tus obras, Señor, obras silenciosas de resurrección. Señor, gracias por tu amor. Vamos a dar un paso más en esta lección. Dejando que todo esto que le presentamos al Señor que invite la contemplación. Y siempre terminamos la lección entonces, ya son 10:30, 22:30 acá en Argentina, 20:30 en Bogotá. Siempre un poco esas frases que nos ayudan a resumir, realmente estuvo muy linda, muy lindo todo lo que compartieron, ¿no? Tal vez esta oración sintetiza un poco esta contemplación de todo lo que han dicho. Jesús, ayúdame a derramar con mi vida el perfume del amor y del servicio. Me parece un lindo resumen de todo lo que compartieron. Jesús, ayúdame a derramar con mi vida el perfume del amor y del servicio. La acción, una propuesta, cada uno buscará la suya, pero esta noche me propongo un gesto concreto de amor para perfumar con mi vida el ambiente donde vivo, ¿no? Ya también el Evangelio me tiene que mover a una acción. Entonces, bueno, este perfume de servicio y de amor que quiero llevar, bueno, ¿en qué ambiente decido esta misma noche ponerlo en práctica y mañana lo haré? O si ya puedo esta noche mismo en casa, donde esté, con el servicio de amor, perfumado de amor, que pueda entonces inundar toda la casa donde esté, todo el ambiente donde esté viviendo. Y la bitácora, ahí tienen el dibujito a la derecha, es como un pequeño mueble que tiene la brújula y otros instrumentos de navegación, y también tiene una caja donde se ponía el cuaderno de bitácora, ¿no? Que se iban anotando las cosas importantes que pasaban durante el viaje, ¿no? De ahí nuestro nombre de leccionauta viene un poco tomado también de toda la metáfora naval. Entonces, para ir anotando frases, ¿no? Que nos van marcando en la vida, ¿no? Y entonces la bitácora sería esta, ¿no? Es de San Agustín. Toda alma que quiera ser fiel, únase a María para ungir con perfume precioso los pies del Señor. Unja los pies de Jesús, siga las huellas del Señor, llevando una vida digna. Seque los pies con los cabellos. Si tienes cosas superfluas, dalas a los pobres y habrás enjugado los pies del Señor. Nos despedimos entonces con una canción de video. Les recuerdo entonces que mañana a la misma hora, en el mismo link, tendremos entonces nuestro encuentro. Ahí mismo después vamos a avisar dónde quedó grabado. Bueno, espero que haya ayudado a rezar y que puedan compartir lo que hemos
orado en esta noche. Bueno, mañana seguiremos con el Evangelio del día martes santo. Allí también en el chat está el PDF con todo lo que compartimos hoy. Es tan fecunda como la lluvia, tan penetrante como la espada, es tan potente como una llama, ella es tan firme como una roca. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces, es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención a tu palabra, Señor, que nos ofreces. Nos hace libres, todo transforma, nos alimenta, nos acompaña, nos fortalece, nos enamora. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención a tu palabra, Señor, que nos ofreces. Resuena en el corazón, nos anticipa el cielo, nos alegra. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención a tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención a tu palabra, Señor, que nos ofreces. Se abren los micrófonos para saludarnos, para escuchar las tonadas.